que lo que yo quiero lograr en esta próxima media hora es que ustedes se lleven esta herramienta como algo que pueden accionar en este tipo de iniciativas y buenas prácticas que han estado compartiendo el día de hoy, ¿no? Digamos, al final del día, yo lo que les vengo a platicar tiene que ver con decisiones de las personas. Digamos, a pesar de que no se ve muy bien la presentación, ¿no?, el tema de las decisiones de las personas es que no siempre tomamos buenas decisiones, ¿no? Y eso creo que no es sorpresa para nadie. Es decir, al final del día las personas cometemos errores, tomamos decisiones que al final del día a la larga nos juegan de manera negativa, ¿no? Incluso yo diría que muchas de las, digamos, de los problemas que tienen que ver con las decisiones de las personas se ligan a una pequeña discrepancia que tenemos las personas en la cabeza, que es la discrepancia entre lo que yo quiero hacer y lo que tengo que hacer, ¿no? No me está funcionando esto, pero ¿me pueden ayudar a cambiar la slide, por favor? Ahí está. Perfecto. Sí, la clave creo que está en el balance entre lo que es, digamos, el razonamiento lógico, ¿no?, el pensamiento, digamos, racional, y la parte emocional que justamente desbalancea lo que parecería una decisión muy lógica, ¿no? Es decir, al final del día creo que todos estamos de acuerdo en que la gente sabe que tiene que ahorrar para el futuro, pero en el momento en el que vienen las rebajas o cualquier urgencia, pues se olvida o se mueve de lado esa necesidad de ahorro, ¿no? Es decir, todos tenemos que, o todos sabemos que tenemos que comer adecuadamente, ¿no? Pero ir a un restaurante y que nos pongan una carta de hamburguesas, pues es muy fácil decir, bueno, empiezo la dieta la próxima semana, ¿no? Es decir, al final del día es bien importante entender que las personas son sujetas a este concepto que es la irracionalidad, ¿no? Es decir, a esta idea de que las personas toman decisiones fuera de lo predecible, ¿no? Y esa es la clave de la irracionalidad. Es decir, al final del día la irracionalidad va a ser mucho más compleja el comportamiento de las personas. Y discúlpenme que se vea así la presentación, pero al hacer la transferencia de formatos se mueven un poquito las cosas, ¿no? Pero la clave está en entender que el hecho de que las personas seamos irracionales, seamos impredecibles, hace muy difícil el diseñar productos, servicios y estrategias para los humanos. Es decir, creo que todos ustedes han de ver en algún momento interactuado con un producto que era o que atendía las necesidades de las personas de manera perfecta y que las personas no lo adoptaron. Es decir, al final del día, el entender la psicología de las personas es importante para facilitar la forma en la que transferimos productos, servicios y estrategias hacia ellos, ¿no? Y digamos, es bien interesante entender la psicología y quienes han estudiado la psicología de las personas, ¿no? Es decir, si nosotros fuéramos a tratar de entender ciencias, podríamos decir, bueno, la economía, por muchos años, ¿no?, ha tratado de entender las decisiones económicas de las personas, ¿no?, y la psicología también. Ahora, ¿qué es lo interesante de estas dos disciplinas? Que por ahí de los 60s o 70s empezó a haber una transferencia de conocimiento bastante fuerte entre lo que estaba pasando en la psicología después de la revolución cognitiva y lo que estaba pasando en la economía, ¿no? Es decir, algunas personas como Herbert Simon, que son economistas, digamos, bastante clásicos, pero muy innovadores en el sentido de que empezaron a voltear a ver a las personas y a decir, bueno, ¿qué tenemos que integrar de lo que ya sabe la psicología para poder tener un modelo mucho más predictivo del comportamiento humano? Y lo mismo pasó con los psicólogos. Los psicólogos, algunos psicólogos como Amos Tversky y Daniel Kahneman, que empiezan a trabajar con economistas y se dan cuenta que los economistas llevan muchos años trabajando un modelo donde todos los hallazgos y avances de la psicología se estaban dejando, digamos, de lado, ¿no? Y ahí pasa algo bien interesante, porque ellos dicen, bueno, yo puedo ayudarte a hacer mucho más predictivo tu modelo, ¿no?, con la intención de que toda la predicción y todos los modelos, o todas las estrategias, perdón, que se diseñan a base de ese modelo económico tradicional, pues sean un poquito más predecibles, ¿no? Y ahí es donde crean, o se crea, digamos, de cierta manera, al finales de los 60s y al inicio de los 70s, la disciplina que se conoce como economía del comportamiento, que es básicamente esta rama de la economía que busca echar mano de lo que ya saben los psicólogos para poder entender mucho mejor a las personas, ¿no? Ahora, un poquito lo que yo les quiero contar es cómo se aplica esto en las estrategias públicas, ¿no? Porque al final del día, la economía del comportamiento nos ha permitido mejorar un poquito nuestra manera de predecir la forma de tomar decisiones de las personas en los modelos, ¿no? Y eso es innegable. El tema es cómo lo aplicamos en la vida real, y justamente eso es lo que yo les vengo a dejar en los próximos minutos, ¿no?
Ahora, digamos que dentro de las primeras aproximaciones que hacen estos nuevos economistas del comportamiento al tema, es empezar a delinear, ¿no?, el hecho de que esta persona, que en los libros de texto se conoce como el Homo economicus, ¿no?, realmente solamente vive ahí, ¿no? Es decir, esta persona que optimiza, esta persona que es capaz de pararse frente a un número de opciones, analizar y siempre obtener la que más beneficio le va a traer a sí mismo, es una persona o es un individuo que solamente vive en el libro de texto, ¿no? Y que en la vida real realmente no existe el Homo economicus, sino existe el humano. Y el humano, como ya lo mencionábamos antes, comete errores, ¿no? Comete comportamientos nocivos hacia sí mismo. Y es bien importante que el modelo y que los modelos consideren este cambio de forma de pensar de las personas, porque al final del día, para ellos es para quien se tiene que diseñar, ¿no? Es decir, al final del día, diseñar productos, servicios, estrategias para este Homo economicus que se va a basar en la optimización no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Digamos que, en pocas palabras, ¿qué es lo que propone la economía del comportamiento? Pues trae a la mesa el hecho de que dentro de las decisiones de las personas el contexto tiene un papel prominente. Y el contexto, de cierta manera, va a definir las decisiones que toman las personas, no el análisis y el pesaje, digamos, que hagan las personas en sí. Y esto es bien interesante, porque al final del día, esto nos trae a hacer la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo se está planteando el contexto al que están exponiéndose las personas? Esto es muy, muy importante, porque piensen lo siguiente, y para que vean, digamos, de primera mano el poder del contexto, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Imagínense que yo les digo, oigan, pues yo traigo Coca-Colas para todos, pero si ustedes toman esa Coca-Cola, van a tener que pararse y correr 45 minutos alrededor de la colonia para bajar las calorías, ¿no? Pues muy probablemente muchos de ustedes me digan, pues yo me la tomo porque tengo mucho antojo, pero la mayoría nos digan, yo no voy a salir a correr 45 minutos. Ahora, para que vean el poder del contexto, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio poquito la forma de presentarles esa información y les digo, traigo Coca-Colas para todos, estas Coca-Colas les van a dar la energía para correr 45 minutos? Es decir, estamos hablando exactamente de la misma información, simplemente estamos cambiando la perspectiva con la que se presenta esa información y muy probablemente en este segundo caso su reacción hubiera sido mucho menos negativa y mucho más de ustedes me hubieran dicho, venga, yo me tomo la Coca-Cola, ¿no? Por eso es tan importante entender cómo se están planteando las cosas ante las personas y cómo la mente o la psicología de las personas reacciona con esa información. Es decir, vamos a hacer otro pequeño ejercicio para que vean que esto no es solamente en el caso de la Coca-Cola, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una lesión en el hombro y se tienen que operar con una persona que solamente hay dos doctores en todo México, ¿no? Imagínense que estos dos doctores, uno de ellos es, digamos, egresado de Harvard, estuvo 6 años allá, después estuvo 4 años en el MIT y tiene 5 años operando aquí en México, ¿no? El otro doctor es tiene exactamente la misma trayectoria. Estuvo 6 años en Harvard, estuvo 4 años en el MIT y lleva 5 años aquí en México. La única diferencia es que este segundo doctor, además de ser doctor, es dentista, ¿no? ¿Alguno de ustedes se operaría con el doctor que además de ser doctor es dentista? Lo dudo mucho, ¿no? Ahora, nosotros no sabemos si esta persona que es dentista decidió tomar la carrera de odontología a la par porque medicina no le daba y simplemente la dominaba, ¿no? Pero inherentemente las personas tenemos esta tendencia a asumir que algo que es especialista en algo es mejor que algo que hace esa misma cosa y otras cosas más. Entonces, la clave de esto es entender que cuando nosotros diseñamos programas sociales, políticas, ¿no?, productos incluso, que van a interactuar con la persona, una parte súper importante es entender cómo va a entender la persona esa información. Porque de lo contrario, y como vamos a ver en los ejemplos que les tengo más adelante, corremos el riesgo de que productos, estrategias exitosas se mueran simplemente porque no lograron interactuar con el usuario y no per se porque el producto sea malo. Obviamente, digamos, lo que nos permite hacer el entender la psicología de las personas es responder esta pregunta, es decir, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que las personas tomen mejores decisiones? Justamente ese es el valor de esta herramienta, es decir, las ciencias del comportamiento aplicadas al diseño de políticas públicas nos permiten ayudar a que las personas, desde el diseño de las políticas, tomen mejores decisiones para sí.
Y justamente, digamos, para entender el por qué, les quiero contar de estas dos personas, ¿no? Como pueden ver, la persona que está a su lado izquierdo tiene la medallita del Premio Nobel en el saco, porque hace 2 años él recibió el Premio Nobel de Economía, se llama Richard Thaler, ¿no? Y Richard Thaler, junto con la persona que está del otro lado, se llama Cass Sunstein, digamos, acuñaron un término súper de moda ahorita, que es este concepto de nudge, ¿no? Este concepto de poder rediseñar el contexto de las personas, modificando pequeñas cosas para que las decisiones y los comportamientos que vienen de manera subsecuente cambien, ¿no? Es decir, si quieren, o para que tengan una definición de lo que es un pequeño nudge, es básicamente un empujón o un cambio en el contexto que modifica el proceso de decisión y modifica la decisión final, ¿no? Es decir, la clave del concepto de nudge es entender que si nosotros modificamos el contexto de las personas, podemos llegar a incidir en su manera de percibir las cosas. Y eso es bien importante, especialmente cuando hablamos en temas de adopción. Es decir, cuando hablamos en temas de adopción, el entender la psicología de las personas va a ser quizás la herramienta más poderosa que tengamos para facilitar estos procesos de adopción. Que es justamente el entender, ¿no? y el saber que si nosotros diseñamos la forma en la que presentamos las cosas, ¿no?, tenemos el poder de incidir en el comportamiento de la gente. Y justamente para que, digamos, esto quede un poquito ejemplificado, les quiero contar el programa, o uno de los programas que hicieron tan famosos a Richard Thaler, ¿no? Él es economista de la Universidad de Chicago, y junto con una persona, les digo, ganó el premio Nobel hace 2 años, junto con una persona que se llama Shlomo Ben-Artzi, que también es economista, él es de UCLA, crearon un programa que es quizás el programa de ahorro más exitoso en la historia de la humanidad, que se llama Save More Tomorrow, o Ahorra Más Mañana. La clave de Ahorra Más Mañana está en entender cómo son las barreras psicológicas de las personas hacia el ahorro. Es decir, estas personas crearon el programa que es responsable por un incremento en 29.3 mil millones de dólares en cuentas de ahorro para el retiro en Estados Unidos, simplemente por el cambio de diseño del programa, ¿no? Y el cambio de diseño es sumamente elegante y sumamente sutil, porque digamos que Thaler y Ben-Artzi cambiaron una pregunta muy típica que se hace todas las personas que trabajan en el combate, digamos, o en el fomento al ahorro más bien. Ellos pasaron de decir, bueno, ¿qué pasaría si en vez de pedir a las personas que incrementen su ahorro en el presente, les pidiéramos que lo hicieran en el futuro? Y no solamente en el futuro, sino con su próximo aumento de sueldo. Y esto, digamos, parece algo muy pequeño, pero es bien fuerte cuando empezamos a tratar de empatar el diseño del programa con las barreras psicológicas de las personas. ¿Por qué? Digamos que Thaler y Ben-Artzi se dieron cuenta que las 3 principales barreras psicológicas para que una persona genere ahorro están en inercia, es decir, muchas personas, por más simple que les parezca, no se toman el tiempo de ir a abrir una cuenta de banco. Existe la procrastinación, que es este deseo de, bueno, lo postergo, lo hago después, ¿no? Es decir, esta semana tengo muchas cosas que hacer, lo postergo para la siguiente, ¿no? Incluso, piénsenlo, en términos de ganancias y pérdidas, el ahorro representa una pérdida inmediata, y muchas personas prefieren postergar esa pérdida inmediata hacia el futuro, ¿no? Y el último es la aversión a las pérdidas, es decir, también, como decíamos ahorita, el ahorro es una pérdida, y una persona que toma la decisión de ahorrar inmediatamente va a llevar menos dinero a su casa, ¿no? Ahora, ellos trataron de estructurar el programa completamente a derribar estas 3 barreras psicológicas. El programa no funciona financieramente diferente a cualquier cuenta de ahorro. Financieramente el programa lo único que hace es ajustarse o amoldarse a la psicología de las personas para que entonces, de manera semiautomática, ¿no?, se empiece a generar una bolsa o un monto de ahorro. Es decir, ellos centraron, y esto es importantísimo, centraron todo el diseño del programa en hacerle las cosas fáciles a las personas, ¿no? ¿Y cómo lo lograron? Les digo, al final del día, los resultados son sumamente exitosos, tienen más de 15 millones de usuarios, tienen más de 29.3 billones de dólares incrementados a cuentas de ahorro, ¿no? Pero básicamente ellos lo que pudieron alinear es lo siguiente. El programa funciona de la siguiente manera. Cuando una persona es contratada por una empresa, tiene que determinar el monto de ahorro que va a destinar de su próximo aumento de sueldo al fondo. Cuando se hace efectivo ese incremento de sueldo, la persona recibe solamente el porcentaje que no está comprometido hacia el ahorro. De esta manera, digamos, al automatizar la decisión se rompe la inercia. Al permitir a las personas tomar la decisión hacia futuro, se alinea
digamos, el programa con la procrastinación, y al permitir a las personas solamente generar ahorro, con el próximo aumento de sueldo se rompe esta aversión a las pérdidas. ¿Qué es lo que hace al final del día? Las personas que entran al programa tienen dos beneficios. Y esto es bien interesante. Por un lado, quienes son parte del programa tienden a asumir y a ver de manera tangible el beneficio, el bienestar financiero que genera el ahorro. Al final del día, ellos están empezando a generar montos de ahorro de manera automática. Y por otro lado, para todas las empresas que han desplegado el programa, los empleados empiezan a ver o a apreciar, digamos, este tipo de bolsos de ahorro a diferencia de los programas que ya existían, ¿no? Es decir, las personas tienden a sentir que existen incrementos de 40% en sus montos de ahorro cuando realmente son 18%. Es decir, al final del día el programa tiene un poder bastante fuerte con quienes están operando porque hace fácil el concepto del ahorro, ¿no? Y les digo, la clave del programa en general es entender que dentro de la psicología de las personas hay buena parte de las barreras que en este caso permitían o hacían que las personas no tomaran estas decisiones, ¿no? Ahora, esto fue muy interesante porque la disciplina ha tenido, a base de ejemplos como este de Save More Tomorrow, ha creado mucha fama en el mundo. En 2009 pasó algo muy interesante, ¿no? David Cameron volteó, después de la crisis financiera mundial, volteó a ver a las ciencias del comportamiento como una forma de lograr intervenciones de muy bajo costo. Es decir, él entendió que dentro de las intervenciones de ciencias, basadas en ciencias del comportamiento, existe muy fuerte digamos, enfoque de hacer más con menos. Porque en el momento en el que tú entiendes la psicología de las personas, puedes ajustar las cosas para que tengan un mucho mayor impacto. Y con esto en mente, él lo que hizo fue crear un grupo. Y esto es bien interesante porque esto fue el primer, digamos, grupo oficial que trabajaba dentro de una entidad de gobierno enfocada solamente en aplicar ciencias del comportamiento. Él contrató, o el grupo estaba conformado por 7 personas, les dio poco menos de $500,000 para operar durante 2 años. Los hizo, digamos, parte del equipo estratégico del primer ministro y les dio la misión de regresar al gobierno 10 veces en ahorros, ¿no?, esas $500,000 que les había dado. Lo interesante es que en ese tiempo, digamos, ellos lograron devolver más de 100 veces ese ahorro. ¿Y cómo lo hicieron? Digamos que ellos se dieron cuenta que utilizando, ¿no?, ciencias del comportamiento y midiendo resultados, justamente ellos podían ir ajustando pequeñas intervenciones para lograr cambios en las personas. Una de las primeras, por ejemplo, intervenciones y tal vez de las más exitosas que han existido con estas herramientas, lo hicieron con el, digamos, pago de impuestos en Reino Unido. Ellos lo que hicieron fue darse cuenta que las cartas que invitaban a las personas a pagar sus impuestos realmente no se ajustaban a lo que una persona quería o debía recibir para que realmente la información de la carta incitara a la acción. Ellos probaron 4 versiones de la carta y eso es algo bien interesante porque al final del día la base o el éxito de este tipo de intervenciones está en el poder ir midiendo, ir pudiendo ajustar cada vez las cartas o los mensajes. Por ejemplo, ellos fueron, digamos, haciendo que sus mensajes fueron cada vez más específicos para poder medir la diferencia en el impacto de estas cartas, ¿no? Inicialmente, el fraseo de la carta, 9 de cada 10 personas pagan sus impuestos a tiempo. Eres parte de la minoría que no está pagando, ¿no? Después extendieron el enfoque, ¿no? Dijeron, bueno, 9 de cada 10 personas en tu área local pagan sus impuestos a tiempo, eres parte de la minoría que no lo está haciendo. La tercera ya no solamente era en tu área local, sino con una deuda parecida a la tuya. Pagan a tiempo, eres parte de la minoría. Y el último mezclaba todas, ¿no? 9 de cada 10 personas con una deuda parecida a la tuya en tu área local pagan tus impuestos a tiempo, ¿no? Es decir, al final del día, con este tipo de experimentos y modificando el texto, incorporando un poquito de normas sociales, diciendo a las personas lo que están haciendo los demás, ellos lograron generar un incremento de 6% en la recaudación, ¿no? Ahora, esta es una de las intervenciones más famosas. ¿Por qué? Porque lo hicieron prácticamente a costo cero, ¿no? Es decir, las cartas ya se estaban enviando, lo único que modificaron fue el texto de las cartas. Y ese 6% en incremento de recaudación, pues para ellos representó más de 200 millones de libras, ¿no? Ese es el valor de esto, es decir, entender a las personas nos permite a base de mensajes, a base de información, estructurar cosas que para ellos son útiles. En este caso, útil en el sentido de generar la urgencia hacia el pago de estos impuestos, ¿no?
Obviamente, lo interesante también de esto es que esta intervención en específico es tan famosa porque se ha replicado en países como Polonia, Canadá, Singapur, Colombia, en Guatemala lo terminaron este año, y siempre tienden a tener incrementos entre 5 y 20%. Porque entender, es decir, no sé si a ustedes les haya llegado alguna vez una carta del SAT invitándolos a pagar, pero es algo que es muy difícil de entender, ni siquiera qué es lo qué es lo que tengo que hacer. En las más recientes versiones, incluso, ¿no? En Irlanda hay una versión donde simplemente quitando 3 clics del camino de las personas, lograron incrementar en 7% la recaudación. Entonces es bien interesante entender esto porque les digo, al final entender a las personas nos permite llegar a esto, intervenciones que a muy bajo costo nos permiten generar cambios bastante grandes. Y así como David Cameron lo entendió hace 10 años, ¿no? Obama también lo entendió en 2013. En 2013, digamos, Obama empieza a trabajar con esta persona acá, Sunstein, y en 2015, justo antes de salir de la presidencia, pasó algo bien importante. Obama firmó una orden ejecutiva para que todas las dependencias de gobierno de Estados Unidos utilizaran las ciencias del comportamiento para diseñar política pública. A partir de ahí, digamos que en todo el mundo empezaron a crearse grupos enteros de personas que trabajan con esto. Es decir, al final del día, todo o buena parte de los gobiernos en el mundo se están dando cuenta que entender a las personas no solamente es para darles mejores cosas, sino también sirve para incitarlos a la acción, incitarlos a ir al médico, incitarlos a hacer todos esos comportamientos que tendrían que estar llevando y que de manera natural no se dan, ¿no? Ahora, la clave de la modificación o de la firma, perdón, de la orden ejecutiva que hace Obama es que prácticamente al final, a partir de ahí, se crea el plano de cómo hacer esto, de cómo integrar las ciencias del comportamiento al diseño de políticas públicas, de estrategias, y realmente hay dos lados, ¿no? Uno es en el diseño de este tipo de herramientas y otro es en la adopción. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque para hablar de adopción tenemos que hablar de este programa. Este es un programa bien interesante que pasó en Canadá. ¿Y qué es lo que pasa? Es bonito el programa porque es uno de los programas más exitosos en términos de crear ahorro para las personas, para los hijos, para la educación de los hijos. Pero estuvo a punto de morir al inicio del programa. Y les voy a contar un poquito de qué se trataba el programa. El programa le regalaba a las personas $2,000 canadienses. Es decir, todas las personas que abrieran una cuenta de ahorro para sus hijos, en un cierto segmento de la población, tenía acceso a un depósito de $2,000 canadienses de parte del gobierno. Es decir, de cierta manera, quienes diseñaron el programa, cuando estuvieron viendo con todas las personas, todo el mundo les decía, sí, claro, me encantaría la idea de abrir una cuenta para mis hijos, me encanta la idea de tener dinero gratis. Todo el mundo aprobaba eso. Lanzan el programa y solamente 16% de las personas adoptan. Y eso no tiene mucho sentido. Es decir, estás hablando de $2,000 gratis. El razonamiento de quienes diseñaron el programa era, bueno, pues la gente va a detectar que es dinero gratis, se va a activar y va a ir, digamos, en búsqueda de estos $2,000 gratis. Solamente el 16% de las personas adoptó. Estuvieron a punto de matar el programa porque decían, bueno, entonces la gente no necesita esto, ¿cierto? Cuando van, se dan cuenta que la mayoría de las personas pues no podía ir al banco porque simplemente no tenía el tiempo. Eran padres trabajadores, sabían que tenían el dinero gratis, sabían que al ir a abrir el programa, digamos, la cuenta, iban a tener ese depósito, ¿no? Pero aún así no podían cortar esa inercia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, es bien importante entender que, volvemos a lo mismo, las personas no van a hacer una evaluación absoluta del producto en sí, sino el contexto, las barreras psicológicas también van a jugar un papel, que era lo que pasaba en este caso, ¿no? Entonces, les digo, muy importante es entender que en términos de adopción, entender a la psicología de las personas es como jugar con un salto de altura. Mientras más entiendas a la psicología de las personas, es como si pudieras tú diseñar el programa lo más bajo posible. Y obviamente si tú bajas ese salto de altura lo más posible, pues más personas van a saltar y más personas van a llegar al objetivo o al comportamiento deseado. Ahora, eso es algo súper importante del lado de la adopción, pero no solamente está del lado de la adopción el valor de los productos, ¿no? Es decir, también el cómo diseñas la estrategia, cómo entiendes el cómo ayudarle a las personas a tomar mejores decisiones es importante, ¿no? Y justamente les quiero contar otra de las intervenciones muy famosas que se han hecho en el mundo para demostrar el valor de las ciencias del comportamiento aplicadas al diseño de programas, ¿no? Entonces, específicamente un programa médico. ¿Y qué es lo que pasaba? Digamos que en el mundo hay un problema bien fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que un quinto de los
prescripciones médicas que se otorgan de manera innecesaria. En Reino Unido el problema es todavía más, digamos, fuerte, ¿no? También un tercio de las personas. Ahora, tratemos de entender el problema de los doctores desde su perspectiva, ¿no? Porque un doctor emitiría muchas más prescripciones médicas de antibióticos aun cuando las personas no lo requieren, ¿no? Digamos que lo que tendríamos que entender es que si un médico enfrenta a una persona que tiene gripe, pues hay dos formas o hay dos gripes, las que requieren antibióticos y las que no requieren antibióticos, ¿no? Si yo trato sin antibióticos a una persona que lo requiere, pues va a regresar dentro de 3 días enojado y pidiéndome que le dé algo de medicina, ¿no? Ahora, vamos a ver el otro lado, ¿no? Es decir, si el otro lado tratamos con antibiótico a una persona que lo requiere, la persona se va a curar. Y si tratamos con antibiótico a una persona que no lo requiere, de todos modos se va a curar. Entonces, desde la perspectiva del médico, es mucho más fácil, es mucho más sencillo para él emitir una prescripción de antibióticos porque al final del día no se va a equivocar. Con esto en mente, digamos, lo que hicieron en Reino Unido es tomar un grupo de personas y ver si, dándole información de lo que estaban haciendo los demás, podían modificar su comportamiento. Seleccionaron 800 médicos y les enviaron una carta que decía, oye, la gran mayoría de los médicos de tu área local prescriben menos antibióticos que tú. Ante este tipo de comunicaciones, ¿no?, los resultados fueron una reducción de 3.3% en la cantidad de antibióticos que se enviaban. Volvemos a lo mismo. 3.3%, pero a costo prácticamente cero. Es decir, lo único que se modificó fue el texto de las cartas que se contenían, bueno, el texto que contenían las cartas que se estaban enviando. Lo interesante es ver qué potencial tiene esto. Es decir, esto se hizo con un grupo de 800 médicos nada más. Esto equivale a 73,000 prescripciones médicas, ¿no?, que si asumimos que cada prescripción médica en promedio cuesta $21.8, ¿no?, estamos hablando de $1.600.000 de ahorro simplemente por enviar esta carta, ¿no? Entonces es bien interesante, les digo, la clave de la herramienta o la clave de las ciencias del comportamiento es entender que si al diseñar estrategias y al diseñar política entendemos a las personas, podemos activar, digamos, todos estos elementos que de primera vista no existen, pero que en el fondo de los problemas muchas veces son activadores de ese comportamiento. Por ejemplo, también aquí en México hay una intervención bien interesante donde se hizo envío de cartas también a través del sistema de agua de la Ciudad de México, tratando de facilitar, ¿no?, la recaudación. En este caso lo que se hicieron fue enviar 4 cartas distintas. Y vean, digamos, lo interesante es ver que cada una de estas cartas tiene mensajes distintos y tiene resultados distintos, ¿no? Y ese es el éxito, digamos, de poder medir, es realmente saber dentro de todos los mensajes y dentro de todos los elementos de psicología que podríamos activar, ¿no?, para llamar a las personas a la acción, ¿cuál es el mejor? En este caso, ¿no?, tenemos una carta que es la de arriba a la derecha, que era la más exitosa y que simplemente el rediseño de esa carta, ¿no?, teniendo un elemento de prominencia y con la gota, ¿no?, trayendo un poquito de la norma social de lo que estaba pasando, generaba un incremento en la recaudación de 6%. Es decir, otra vez, a costo de el refraseo de un mensaje. Entonces, digamos, es muy importante también que vean que esto no se restringe a cartas, pero que dentro de todo lo que tiene que ver con comunicación con las personas, tenemos el potencial de activar esta herramienta. Tenemos el potencial de llamar y hablarle a la psicología de la persona con tal de mejorar los resultados de lo que estamos haciendo. Es decir, piensen, ahorita yo les traje puros ejemplos de cartas, pero piensen lo que se puede hacer con mensajes de texto pensados, es decir, pensando el mensaje y el fraseo de los mensajes de texto, las aplicaciones móviles, la publicidad, las estrategias políticas y estrategias públicas, ¿no? Es decir, al final del día, el entender a la persona tiene muchísimo valor, más allá de diseñar solamente para ellos, ¿no? Y digamos que esta frase de una persona que se llama Duncan Symester, que es investigador del MIT, me parece muy buena para resumir el mensaje que yo me gustaría que se llevara, ¿no? Es decir, si bien la mayoría de los gobiernos se enfocan en las necesidades de los ciudadanos, no piensan lo suficientemente acerca de cómo los ciudadanos toman decisiones. Y esto es bien interesante, porque al final del día, usualmente los gobiernos se enfocan principalmente en crear valor, sin tener en cuenta si los ciudadanos van a reconocer ese valor en su contexto de decisión. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos productos, programas, estrategias que aquí vemos que tienen valor y nos hacen todo el sentido, ¿no?, tienen que ser igual de evidentes y tienen que ser igual de valiosos para la persona cuando va a interactuar con él. De lo contrario,
¿no? Como lo veíamos en el caso de Canada Learning Bond, tenemos un producto que es súper exitoso, súper poderoso, pero que al interactuar con las personas se muere. Y ese es el riesgo de no voltear a ver la psicología de las personas, ¿no? Les digo, simplemente para resumir y para cerrar ahorita, ¿no? Las ciencias del comportamiento al final del día nos van a ayudar a entender y a mejorar el comportamiento de las personas. Y esa es la clave. Es decir, muchos de los programas y muchas de las iniciativas que se han estado platicando, pues al final del día tienen el objetivo de cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Por eso es tan importante que dentro de estas estrategias y dentro de este trabajo se considere lo que es el comportamiento y la psicología de las personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Emiliano Díaz. Ahora pedimos a los asistentes que, en caso de tener alguna pregunta, hagan llegar su papeleta al personal de apoyo. ¿De acuerdo? Maestro Emiliano Díaz, le cedo la palabra para responder las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo cambiar las estructuras de mensajes que escriben las empresas si a estas les interesan vender sus mercancías sin importar si beneficia a los consumidores? Es una pregunta bien importante, porque al final del día, así como todas estas herramientas para entender la psicología de las personas nos sirven para diseñar mejores cosas, al final del día también tendríamos que estar defendiendo a las personas, ¿no? Es decir, al final del día, todas estas estrategias que se pueden utilizar para sesgar información, ¿no? Tienen que tener, de cierta manera, la defensa, ¿no? Ahí es donde, digamos, yo siempre he pensado, ¿no?, que Profeco es quien debería de estar defendiendo a las personas de todas estas tácticas psicológicas que utilizan muchas veces en los preciadores, ¿no? Es decir, pueden ustedes ver cualquier preciador de anaquel y van a ver que hay muchísima estrategia detrás de los precios, detrás de la psicología de los precios. Y muchas veces lo que eso genera es que las personas terminen comprando cosas que no necesitan. Y es un tema súper importante. Es decir, al final, el entender a las personas la podemos ver como un bisturí. Y un bisturí lo puedes usar para matar a alguien, pero también lo puedes usar para operar y salvar a alguien, ¿no? Entonces, dentro del objetivo de utilizar las ciencias del comportamiento y el utilizar y voltear a ver la psicología, pues al final tenemos que tener siempre el objetivo, la noción de mejorar las decisiones de las personas, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿tú me puedes dar un ejemplo de cómo aplicar las ciencias del comportamiento en la evaluación? Nadie quiere ser evaluado y parece que hay un largo camino por andar para que los operadores de los programas visualicen a la evaluación como una herramienta para mejorar sus resultados. Digamos que creo que el éxito o la forma de resolver esto es echando mucho foco en lo que es retroalimentación, ¿no? Es decir, al final del día la evaluación debe convertirse en elementos de retroalimentación clave para las personas y muchas veces lo que pasa es que se convierte en indicadores, pero no en elementos de retroalimentación a la persona. Entonces creo que aquí la forma, ¿no?, de impulsar la cultura de evaluación a través de las ciencias del comportamiento sería haciendo evidente para qué es decir, cuál es el beneficio de llevar a cabo esto de manera tangible, porque al final del día, cuando las personas no percibimos los beneficios de manera tangible, es como si no existieran ahí. Entonces, digamos, una de las claves podría ser por ese lado, ¿no? Y la última pregunta dice, ¿qué nudges o estrategias pueden ser usados con población en situación de pobreza? Digamos, muchísimas. Hay muchísimas formas de ayudarle a la población que está en situación de pobreza. A mí me gusta mucho y hay una intervención que han probado algunos bancos donde las transferencias condicionadas, en lugar de bajarlas a la persona como una bolsa total, digamos, de 10,000 pesos, por decir algo, y que la persona vaya al cajero, descargue los 10,000 y los espere desde su bolsa, ¿no? Lo que los bancos han empezado a hacer es, bueno, ¿qué pasa si le transferimos 10,000 y le presentamos el saldo en 4 bolsas distintas? Le presentamos el saldo en 2,500 para los gastos de su hogar, 2,500 para los gastos de salud, 2,500 para sus gastos generales y 2,500 para la educación de sus hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen este pequeño cambio y lo comparan con las cuentas donde simplemente depositan los 10,000 pesos? Las personas tienden a sacar 7,500. Aún y cuando ustedes o estas personas no le hayan puesto el nombre de educación de sus hijos al dinero, a todas las personas les cuesta trabajo, o a la mayoría de las personas les cuesta trabajo, tocar una bolsa que ya tiene nombre y es para sus hijos. Entonces, este tipo de intervenciones al final del día
tienen y están completamente alineadas con la psicología de las personas y que pueden ayudarnos con un simple cambio en la forma de presentar esos 10,000 pesos, hacer que ellos empiecen a operar un poquito mejor el dinero. Y así como esto hay muchísimos más. Realmente, les digo, yo creo que es una herramienta muy poderosa, ahorita está en un momento muy interesante, está teniendo un boom muy fuerte en todo el mundo y creo que es algo que me gustaría que se llevaran como herramienta para mejorar las iniciativas que han puesto, porque al final del día les digo, piénsenlo, todas las iniciativas que hemos visto en los últimos 2 días, con un grado más de psicología, hubieran tenido todavía más impacto, ¿no? Entonces creo que ese es el valor de esto. Muchas gracias.